Los consumidores más informados toman las mejores decisiones. Alimentos Conciencia. Con la doctora Carolina Natalí Reséndiz Nava. Ocho de la noche con 35 minutos, ya estamos de regreso en Presencia Universitaria y bueno, ya tenemos en el estudio a la doctora Caro Reséndiz, quien nos trae un nuevo tema en su colaboración Alimentos Conciencia. Darle la bienvenida, por supuesto, a su espacio y pues desearle un excelente jueves. Doctora, ¿cómo se encuentra esta noche? Hola chicos, buenas noches, Alma, Manuel. El día de hoy vamos a platicar acerca de un tema que ha estado en las noticias recientemente, desde hace algunos meses, y es el tema del gusano barrenador en ganado. Seguramente han escuchado, han visto algo al respecto y la controversia, sobre todo por la problemática que ocasiona en productores que intentan exportar su ganado en pie a Estados Unidos y que han tenido restricciones por la presencia de este gusano barrenador. Y la pregunta obligada o relacionada con esta colaboración sería si el consumo de carne contaminada por estas larvas pues afecta la salud de los consumidores. Esa es como la pregunta obligada en este caso. Y pues para explicarles un poco al respecto de este tema, pues sí me gustaría dejar en claro varios puntos. El primero es que este gusano barrenador del ganado, como se le conoce coloquialmente o comúnmente, es realmente una larva. ¿De dónde viene esta larva? Pues viene de las moscas que se posicionan o que se posan sobre heridas de animales de sangre caliente. ¿Cuáles animales? Pues puede ser el ganado bovino, pueden ser cerdos, pueden ser caballos, pueden ser incluso perros, cabras, ovejas. Todos estos animales vertebrados que son de sangre caliente pueden llegar a ser afectados por esta larva. ¿Y cómo actúa? Bueno, la mosca, que es una mosca especial, se posa sobre estas heridas de estos animales y ahí ovoposita, ahí deja sus huevecillos y estos huevecillos eventualmente pues con el tiempo se transforman a lo que son las larvas. Esto es realmente lo peligroso. Las larvas, una vez que están desarrolladas, pues lo que hacen literalmente, como su nombre lo indica, es barrenar el tejido vivo. Este tejido vivo es realmente la comida, o tiene los nutrientes necesarios pues para que la larva se siga reproduciendo. Entonces, a ver, permítanme, me dicen si, bueno acá, me dicen si ahí ya, ok, muchas gracias. Realmente este tejido vivo es del que se alimenta esa larva y esa larva lo que hace, como les decía, es literalmente barrenar, comerse el tejido del animal. Entonces, imagínense pues lo agravante que puede ser para los animales que están infectados por esta larva. Literalmente están siendo comidos por dentro. Es muy peligroso para el ganado, sobre todo. Y bueno, ya que saben ahora que esta larva actúa específicamente sobre el tejido vivo, pues podríamos responder la pregunta de si el consumir carne nos puede llegar a afectar a los seres humanos, la carne de estos animales. Y la respuesta es que es muy poco probable, realmente no nos afecta. ¿Y por qué? Porque básicamente la carne que ustedes compran en el supermercado, que tienen en el anaquel, pues ya es tejido muerto, ya pasó por varios controles, ya tiene cierto tiempo en el mercado o en el anaquel, y básicamente estamos hablando de tejido muerto, no es tejido vivo del cual se pueda alimentar una larva. Entonces, esa sería una de las razones de por qué el consumir carne de bovino no nos puede afectar. Es tejido muerto, la larva ya no puede alimentarse. La otra razón es que estas larvas pues son muy peligrosas, la enfermedad es demasiado agresiva y estos animales pues llegan a quedar, ni siquiera llegan al rastro. Entonces es muy poco probable porque la infección se da de manera muy abrupta, muy rápida, muy intensa y estos animales no sobreviven, no llegan al rastro. Así que esa sería otra de las razones por qué ni siquiera pues podríamos preocuparnos realmente porque llegue la larva a la carne que nosotros pudiéramos llegar a consumir. Y bueno, aquí la recomendación obviamente sería pues cocinar bien la carne que adquiramos en el supermercado o en el mercado público. Hay que cocerla súper bien. Ahora sí que por si las moscas, hay que cocerla muy bien para evitar cualquier tipo de infección o de enfermedad.
¿Cuáles serían las personas que sí pudieran llegar a estar en peligro o en potencial riesgo por adquirir esta infección del gusano barrenador? Pues las personas que están en contacto directo con este tipo de animales de sangre caliente que pudieran tener la larva. Las personas que laboran en las granjas, en el campo y que pudieran tener contacto con la mosca y que esta mosca pues se posicione en alguna herida. Obviamente también es importante pues que la persona tuviera alguna herida, la mosca se posicionara en esa zona y ahí se empezaran a depositar los huevos y posteriormente a producir la larva. Eso sería una problemática o personas que sí pudieran llegar a estar en riesgo. De hecho, ya por ahí hubo 2 casos fatales de gusano barrenador en seres humanos. Entonces, estas personas sí deberían tener mucho cuidado, las personas que están en contacto directo con estos animales de producción. Y pues la siguiente pregunta sería, ¿por qué tenemos este grave problema? ¿En dónde estamos parados? La situación principal o la noticia empezó porque hubo cierres en la frontera, es decir, los productores de ganado en pie no pueden exportar hacia Estados Unidos, les cierran la frontera porque detectan casos de gusano barrenador y entonces ahí se hace la controversia, ¿no? De ahí empieza el problema. ¿Por qué tenemos este problema? Pues porque se dejó de hacer vigilancia epidemiológica, se dejó de monitorear a esta mosca. Por ahí de los años 90 decíamos que estábamos libres de esta plaga, dejamos de monitorearla, dejamos de hacer vigilancia y pues aquí estamos viendo el resultado, ¿no? De hecho, teníamos una planta productora de moscas estériles en el sur. Desafortunadamente se cerró esa planta. Esa planta lo que hacía era producir moscas estériles que después se liberaban al medio ambiente y esta era una potencial solución para el problema. Habiendo moscas estériles, pues difícilmente se reproduce la mosca y se generan los huevos y las larvas. Cerramos esa planta como país aquí en México y ahora dependemos de moscas estériles que vengan de otro país. Ahora, esa dependencia que tenemos de la solución, pues nos limita bastante, aunado a la falta de vigilancia epidemiológica. Entonces, se nos juntan esta serie de condiciones en donde, número 1, carecemos de vigilancia epidemiológica, número 2, no tenemos la solución, dependemos de otro país que nos de donde podamos adquirir esta mosca estéril. Y número 3, pues no tenemos este control riguroso sobre el ganado que viene de otros países en donde potencialmente pues está presente esta larva. Además de esto, pues quiero recalcar que esto no es un problema como tal de salud pública, pero sí de salud animal. Entonces, evidentemente, todos los patógenos, todas las plagas, por su misma biología, pueden evolucionar, pueden generar mutaciones que les permitan ser mucho más resistentes a los tratamientos, a las condiciones climáticas, porque además tenemos el problema del cambio climático, está el ambiente, la temperatura está incrementando y al incrementar la temperatura, pues estas larvas pueden sobrevivir de una mejor manera. Entonces se nos juntan estas condiciones y además pues nosotros restringimos los monitoreos. Si nosotros dejamos de hacer monitoreo y dejamos de tener vigilancia epidemiológica, cualquier patógeno va a regresar. Así digamos, ya no tenemos esta plaga, ya no tenemos este patógeno, si dejamos de monitorearlo, va a regresar y si regresa va a ser mucho más fuerte. Así que aquí el llamado de atención o más bien la reflexión hacia la población en general, hacia los investigadores, incluso hacia los estudiantes como área de oportunidad, pues sería que vieran esto como algo que si dejamos de hacer vigilancia, vamos a tener el problema mucho más grave en algunos años. Así pensábamos hace 30 años, ya no tenemos la plaga y ahora la tenemos y mucho más fuerte y ya no tenemos cómo resolverla. Entonces, pues que ahí vean el área de oportunidad y que además pues no dejemos de hacer cosas que ya veníamos haciendo por quitarles el dinero a instituciones o porque ya no nos interesa o porque creíamos que era un problema del pasado, ¿no? Supuestamente también en esta parte de quitar presupuestos a diferentes lados que se ha hecho desde el anterior sexenio al actual, pues ha pasado factura también esta área, ¿no?
Exacto, al área de sanidad, al área de inocuidad, al área de monitoreo epidemiológico, y no solo en términos de producción de alimentos, también en términos de salud de la población, en términos de medicamentos. Pues creemos que en términos de vacunas, creemos que ya no las necesitamos porque ya no tenemos ese problema de enfermedades, pero realmente si no se sigue vacunando y si no se siguen haciendo los diagnósticos, van a regresar más fuertes, con mutaciones y demás, y no vamos a tener cómo resolverlos. Perfecto, pues bueno, ahí está en esta parte de la información y por supuesto curioso, ¿no? Cómo también se involucra esta parte de la ciencia con la política, justamente en las acciones. Exacto. Muchas gracias, chicos, y pues nos vemos el próximo jueves. Nosotros seguimos con más información y